Cordial saludo. Bienvenidos entonces a estas últimas sesiones de trabajo. Vamos a estar entonces en las sesiones. Entonces, esta por ejemplo va a ser, pues, va a ser dos en una. Finalmente pues ya es como la parte final, y en esta parte final entonces quiero pues y fácil, y pues en el sentido de que vamos a trabajar como quedamos pues de la sesión número 20, de la sesión número 28, ¿cierto? Como que habíamos mencionado pues este aplicativo de pseudocódigo, ¿cierto? Como para ver cómo nos funciona. Entonces, lo dejamos instalado, el programa, ¿cierto? Pseudocode Interpreter. Lo dejamos instalado y bueno, no sé, vamos a mirar en este momento entonces cómo nos va a funcionar esto en su operación y en su funcionamiento. En términos generales, a ver cómo lo logramos y qué resultado pues obtendremos, y cómo nos dará pues todo el ejercicio. Entonces, las dos sesiones, ¿cierto? Van a quedar de la semana 15, van a quedar con estas dos clases 29 y 30. Entonces, vamos manos a la obra y vamos a ver entonces cómo nos da y cómo nos funciona entonces nuestro ejercicio. Listo. Entonces, vamos a minimizar por acá, vamos a minimizar y vamos entonces al programa. Listo. De Pseudocode Interpreter. Vamos a mirar en este caso entonces la ayuda, ¿cierto? En línea, y vamos a ver entonces qué podemos sacar aquí pues como claro y cómo nos va, ¿cierto? Cómo nos va. Entonces, bueno, nos dice que la configuración tiene pues como algunos elementos ahí pues básicos de lenguaje, pues, ¿cierto? Que en este caso pues es el que nos interesa, es en español, el que vamos a trabajar. Recordar, perdón, si es el caso, pues como habíamos quedado, este es el icono pues, de ejecución del aplicativo, por si tienen pues como alguna duda. Entonces, bueno, esta es pues la última versión, 2021, ¿cierto? Es libre y gratuito, entonces no hay ningún problema por el uso y la instalación en sus computadores de esta aplicación. Listo, entonces tenemos nuevamente pues por acá la ayuda, digamos que no es pues como no, nada pues difícil, ¿cierto? El manejo pues de la aplicación como tal. Aquí pues bueno, están digamos pues el lenguaje, ¿cierto? La forma pues más flexible y permisiva posible. Entonces digamos que es como el más sencillito, la forma más, porque acá están todas las opciones, muchas de las opciones pues de programación, de lenguaje, ¿cierto? De tal suerte que como no los conocemos, por decir algo, entonces vamos a dejarlo ahí en la opción entonces flexible. Listo. Entonces, esa sería, ¿cierto? Digamos como una de las más, de lo que pues, primero queremos mirar. También entonces está el índice, ¿cierto? De la ayuda, y nos vamos a encontrar entonces con la interfaz, ¿cierto? Que son pues los principales elementos de la interfaz, ¿cierto? Esto nos permitirá entonces conocer pues cómo es esta presentación, ¿cierto? Por acá vemos entonces los comandos y vamos a ir siguiendo entonces el paso a paso, ¿cierto? De nuestra ayuda. Entonces, interfaz y lenguaje, entonces ahí ya lo tenemos. Ejecución paso a paso.
La ejecución paso a paso permite realizar entonces un seguimiento detallado de un algoritmo, recordando que el algoritmo son esa serie de pasos lógicos y que este pseudocódigo es la forma, digamos, humana y posible, ¿cierto?, de cómo antes de pasarlo a un lenguaje, a un programa como tal, a un lenguaje de programación, que es pues como lo que no es inicialmente en este momento el objetivo central, por lo tanto es pues esto la forma como lo vamos a llevar, listo. Más adelante vamos a mirar entonces cómo nos dará resultado el ejercicio. Listo, este es entonces el paso a paso. Seguimiento pues de un algoritmo nos va a permitir entonces llevar, ¿cierto?, las pruebas efectivamente, ¿cierto?, paso, la prueba de escritorio, ejecución paso a paso, despliega la tabla en la parte inferior de la ventana conteniendo dos columnas iniciales, el proceso y las líneas. Y vamos a mirarlo pues más adelante, lo que vamos a sacar. Forma general de un algoritmo. Entonces, esta es la forma pues como de pseudocódigo que tiene. Entonces, un título para el algoritmo, la serie de acciones y un fin del algoritmo. Comienza con la palabra clave algoritmo o alternativamente proceso. Entonces aquí podemos decir proceso o algoritmo, seguida del nombre del programa, una secuencia de instrucciones y finaliza con la palabra fin del algoritmo o fin del proceso. Una secuencia de instrucciones es una lista de una o más instrucciones y o estructuras de control. El ejemplo más simple en esta ayuda, suma, muestra un pequeño algoritmo para sumar dos números y mostrar el resultado. Sirve como ejemplo para observar la estructura básica de un programa y además de la sintaxis obligatoria, se incluyen comentarios que ayudan a entender el código y separan claramente las tres partes más usuales: la entrada de los datos, el cálculo y la presentación final del resultado. Y la presentación final del resultado. Entonces vamos a probar este primer algoritmo, a ver cómo nos va, qué resultado nos da. Entonces, suma. Entonces, este es el ejemplo más simple de una ayuda. Toma dos números, los suma y muestra el resultado. Entonces, como dijimos, algoritmo o proceso suma, ¿cierto? Escribir, ingrese el primer número, leer ese número, escribir, ingrese el segundo número, leer el segundo número y ahora calcula la suma y guarda el resultado mediante la asignación. Este es un símbolo para la asignación. Se muestra el resultado precedido de un mensaje para avisar al usuario. Todo en una sola instrucción. El resultado es tal y fin del algoritmo. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, cómo se ejecuta este algoritmo. Vamos a ver inicialmente. Entonces, ingrese el primer número. Entonces, mira, escribir, ingrese el primer número. Vamos a decirle que vamos a sumar 1. Y luego, entonces, ingrese el primer número. Luego, ingrese el segundo número. Entonces, 2. Y el resultado es 3. Entonces, míralo acá. El resultado es A más B, A más B, A más B es el resultado de que significa que el resultado es C, que sería impresión de esta información. Entonces, digamos que sería el primer ejercicio que uno realizaría. Entonces, esto, insisto, no es una denotación estrictamente para computadores, sino que es una denotación digamos, comprender, lograr un nivel de comprensión de cómo es que funcionan pues los algoritmos, una serie de pasos. Siempre, como lo mencionaba por allá en las características del algoritmo, ¿cierto? Es un paso seguido de otro paso y que debe dar
resultado invariablemente deberá siempre llevar al mismo resultado. Lo hacemos, ejecutar paso a paso. Entonces, ejecución iniciada. Listo. Entonces, leer A. Entonces, ahí vamos. Leer A. Ingrese el primer número. Entonces, vamos a ingresar el primer número. 1. Escribir el segundo número. 2. Y él solito entonces va a escribir el resultado, que es el ejercicio, entonces, ejecución finalizada, y dice que el resultado es invariablemente 3. Listo, entonces la ejecución del algoritmo paso a paso ha finalizado, y con esto pues terminaríamos, digamos, como esta primera aproximación a cómo funciona el algoritmo. Nos devolvemos para nuestro índice, ¿cierto? Para nuestra ayuda, y entonces decimos que este es el pseudocódigo con estas estructuras. La palabra algoritmo, instrucciones, ¿cierto? Y una estructura de control, ¿cierto? Que en este caso simplemente pues íbamos dos tipos de estructuras de control, de las cuales estaremos hablando más adelante. Entonces, esta es la forma general del algoritmo, y ahí encontramos entonces la observación de cómo funciona la primera. Variables. Entonces, una variable es que no sirve para todo, es de toda esta parte final. Una variable en un algoritmo computacional es una posición de memoria donde se puede almacenar información. Por ejemplo, en este caso, las dos variables de la suma, la variable A y la variable B, equivaldrían entonces al número 1 y al número 2, ¿cierto? Entonces, si un programa debe obtener entonces un resultado de la suma de A más B, A y B, en este caso, representan las dos variables. En este otro ejercicio ponen entonces que si un programa debe obtener el área de un triángulo, seguramente la base del mismo y su altura se carguen en la memoria en dos variables. Recordar que el área de un variable es igual entonces a pi por el área de un triángulo, en este caso es entonces, vamos a ver por acá, nos vamos entonces para internet, gracias a internet, entonces, área de un triángulo. El área de un triángulo es igual entonces a, el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Área del triángulo, base por la altura sobre 2. Base por la altura sobre 2. Listo, el área de un triángulo, entonces vamos a mirarlo por acá, entonces base por la altura sobre 2. En este caso, devolvámonos, vamos a mirar aquí en nuestra ayuda, listo. Entonces, acá, como su nombre lo indica, el valor almacenado. En el pseudocódigo el concepto es similar. Una variable representa un lugar donde guardar cierta información. Un identificador debe comenzar con letras y puede contener, solo en un algoritmo o programa se hace referencia a una variable mediante un identificador, el nombre de la variable. El identificador debe comenzar con letras y puede contener solo letras, números y un guión bajo. No puede contener ni espacios ni operadores, ni coincidir con una palabra reservada o función del lenguaje para no generar ambigüedad. Ejemplos de identificadores básicos, válidos, A, B, C, lado 1, total, nombre y apellido, sin separación, dirección correo. En la mayoría de los lenguajes reales, los nombres de las variables no pueden contener acentos, ni diéresis, ni ñ, porque pues digamos, básicamente en inglés. Listo. Este sería entonces pues como unas primeras aproximaciones. Las variables tienen un tipo de dato asociado. ¿Y cuáles son los tipos de datos? Entonces, tipos de datos simples, numéricos, lógicos y de tipo carácter. Tipos simples. Numéricos contienen entonces números enteros o reales. Para separar los decimales se utiliza entonces el punto. 3.14, que representaría pi. Lógico, solo puede tomar dos valores, verdadero o falso.
verdadero o falso. O caracteres o cadenas de caracteres encerrados entre comillas. Pueden ser dobles o simples. Por ejemplo, hola, hola mundo, 1, 2, 3, falso, etc. Listo, entonces 3 tipos de datos simples. Se determinan automáticamente cuando se crean las variables. Las 2 acciones que puede crear una variable son la lectura y la asignación. En este caso, la asignación a, ¿cierto? 0 sea igual a A. Está indicando implícitamente que la A será una variable numérica, ¿cierto? Que el 0 le está asignando la variable A. Una vez determinado el tipo de dato, deberá permanecer constante durante toda la ejecución del proceso, y si sucede lo contrario, entonces será interrumpido. Arreglos, entonces este serían los 3 tipos de datos, listo. Estructuras de datos entonces numéricos, lógicos y tipo carácter, tipos de datos entonces simples. Listo. La estructuras de datos, ¿cierto? Los arreglos son estructuras de datos homogéneas, son, digamos, datos del mismo tipo que permiten almacenar un determinado número de datos bajo un mismo identificador. De este, pues, hablaremos un poquito más adelante. Listo. Entonces, aquí tenemos, digamos, las primeras consideraciones con respecto a algunos, pues, de los algoritmos. Entonces, aquí este sería el más sencillo, que sería el de la suma, ¿cierto? El algoritmo entonces relacionados entonces con la suma, que sería que ejecutamos en primera instancia. Hay otro algoritmo que es el promedio, ¿cierto? Y, permítaseme, acá. Entonces, algoritmo promedio. Entonces, vamos a decir que en el algoritmo promedio, ¿cierto? El algoritmo promedio escribe entonces la cantidad de datos, ¿cierto? Y escribir la cantidad de datos hasta leer todos los datos, ¿cierto? Entonces, va a acumular, ¿cierto? Va a acumular en esta variable la cantidad de datos, y mientras, ¿cierto? Hacer hasta n, ¿cierto? Hasta que esa cantidad de datos, ¿cierto? Los termine, y los va a acumular, ¿cierto? Los va a acumular, y una vez acumulados divide ese número de datos por el número de veces que se escribió la información. Vamos a hacer entonces este algoritmo paso a paso para ver cómo nos da. Entonces, escribir la cantidad de datos. Entonces, vamos a escribir 1. Listo, el dato 1. Entonces, perdón, vamos a detenerlo y vamos a decirle entonces nuevamente. Vamos a ejecutarlo paso a paso nuevamente. Entonces, escribir, ingrese la cantidad de datos. Entonces vamos a decirle que la cantidad de datos son 3. Listo. Entonces, vamos a leer el dato número 1, 5. El dato número 2, 6 de 11. Y que ingresemos el dato número 3. Vamos a ingresar 5, 11, 5, 11, y vamos a poner entonces el 7. Entonces, leyó los 3 datos, y el promedio, entonces, 5 y 6, 11 y 7, 18. Dividido 3, esto me da entonces 6. Eso es lo que hizo el algoritmo, y finaliza la ejecución. Entonces, leímos, ¿cierto? Lo que hicimos fue leer entonces la cantidad de datos. Entonces, ¿cuál es la cantidad de datos? N. Listo. Y N en este caso representaría 3. Y luego entonces empezamos a acumular. Ingrese el dato 1, el dato 2 y el dato 3. Una vez ingresados los 3 datos, acumula y divide entonces
va la variable acumulador más, para dividirlo por n, por el número de datos, le va acumulado. Lo divide por el número de datos y así obtenemos, ¿cierto?, el promedio, que sería entonces esta nueva variable. Entonces, esto es, digamos, la forma como lo vamos ejecutando este código y la forma como vamos trabajando con esta información. ¿Qué otros datos entonces encontramos acá como interesantes? Bueno, entonces aquí tenemos ya, ¿cierto? Cerramos y vamos a ver qué más encontramos acá dentro de la información de nuestra ayuda. Entonces tenemos el pseudocódigo, tenemos entonces el algoritmo, ¿cierto? El título, tenemos entonces las variables. Las variables, recordando que son, deben ser entonces no iniciar por números, sino que esto deben contener, iniciar por letras, contener letras y números y el guión bajo, ¿cierto? Que sería entonces, en este caso, no deben contener espacios. Listo, tenemos entonces los tipos de datos, datos simples, numéricos, enteros, ¿cierto? Enteros reales, entendiendo entonces por enteros cualquiera de estas cantidades o cualesquiera de estas, menos 2.3 o 3.14, que en este caso son decimales. Listo. Tenemos expresiones, ¿cierto? Tenemos entonces los operadores. Este pseudolenguaje dispone entonces de un conjunto básico de operadores que pueden ser utilizados para la construcción de expresiones más o menos complejas. Las siguientes tablas exhiben entonces la totalidad de los operadores de este lenguaje reducido. Y estos son lenguajes, operadores relacionales, ¿cierto? Mayor que, menor que, igual que, menor o igual, mayor o igual, distinto de, operadores lógicos entonces, y, el ampersand o y, la disyunción o, ¿cierto? Y o, la negación, no, y operadores algebraicos, entonces la suma, la resta, la multiplicación, o los matemáticos, la división, la potenciación y el resto. Estos son entonces algunos de los operadores, algunas de las funciones, ¿cierto? Algunas expresiones entonces coloquiales y algunas operaciones, lecturas secuenciales. Vamos a mirar entonces en este momento otro algoritmo que sería entonces el del triángulo, que sería entonces los lados, ¿cierto? De calcular el área de un triángulo. Entonces vamos a hacer el siguiente, el paso a paso, vamos a ejecutarlo nuevamente paso a paso. Entonces, ejecución inicial, algoritmo. Entonces, ingresar el lado 1. Entonces, por ejemplo, el lado 1 tiene 2. El lado 2 tiene, vamos a ponerlo 1.5, ¿cierto? Que es un decimal, y el lado 3, 2.2, ¿cierto? Ahí tenemos entonces la información y estaríamos ejecutando entonces los datos siguientes. Listo. Para calcular entonces el área, ¿cierto? No es un triángulo rectángulo, esto se sabe, ¿cierto? Y la ejecución finalizada. Entonces, el área no es en este caso un triángulo rectángulo y no me calcula entonces el área, ¿cierto? El área definitiva. Vamos a volver a ejecutar, ¿cierto? Vamos a cerrar paso a paso, a finalizado, y vamos entonces a ejecutarlo nuevamente, en este caso para un triángulo, ¿cierto? Rectángulo. Entonces vamos a iniciar. Entonces, ejecución iniciada. Vamos a comenzar nuevamente. A ver, entonces, ejecución inicial. Entonces, el lado 1, sería entonces esto 2, el lado 2, 2, y el lado 3, vamos a decirle que entonces tiene 3. Es decir, nos da como si fuera un triángulo rectángulo.
no es un triángulo rectángulo, que es diferente el área. Entonces, este lo vamos a volver a mirar más adelante. Me saltó la libre porque tenemos que calcular un triángulo, uno rectángulo. Vamos a buscar nuevamente unos ejemplos y el promedio suma el triángulo. Determina a partir de las longitudes de 3 lados de un triángulo si corresponden a un triángulo rectángulo, ¿cierto? Para utilizar la relación de Pitágoras, tomando los dos lados de menor longitud como catetos, y en caso afirmativo informa el área del mismo, tomando los dos lados de menor longitud como catetos, y en caso afirmativo, ¿cierto? Esto es el área del mismo. De C2 igual a A2 más B2, que sería pues el triángulo de Pitágoras, para entonces determinar cuál es el área de este triángulo. Sin embargo, vamos a intentar con este ejercicio que tenemos por acá, de esta área, vamos a sacarlo con una, ¿cierto? Para calcular el área. Vamos a ver si nos da el área de este triángulo en pseudocódigo. Listo. Entonces, el área de un triángulo, ¿cierto? Vamos a representar S en lugar de la A para evitar coincidencias con el vértice de la A. Vamos a buscarlo en pseudocódigo. Pseudocódigo, área de un triángulo en pseudocódigo. Y vamos a ver si somos capaces de llevarlo algoritmo para calcular el área de un triángulo. Entonces, el área para calcular el área de un triángulo en pseudocódigo, vamos por acá. Listo, vamos a intentarlo. Ejecución inicial. Entonces, vamos a ver por acá. Entonces, el algoritmo que calcule el área de un triángulo en pseudocode interpreter. Vamos a ver, vamos a seguir los pasos. Calcula este pseudocódigo del área de un triángulo. Es un clásico entre los algoritmos. Se utiliza para enseñar los primeros conceptos de programación. Vamos a explicar el funcionamiento. Lo primero es ponerle un nombre. En mi caso lo puse área triángulo. Entonces vamos a tomarlo, ¿cierto? Control C, vamos a hacer uno. Aquí, vamos a intentarlo. Entonces, algoritmo nuevo y algoritmo, entonces, algoritmo área. Entonces, el algoritmo área triángulo. Entonces, área algoritmo área triángulo. Listo, ese es el nombre del algoritmo. Con la palabra reservada a definir, vamos a declarar las variables de este algoritmo utilizando las variables, pues la base, la altura y el área. Estas variables las declaramos de tipo real para poder trabajar con números con punto decimal. Entonces vamos a definir esta información, vamos a definirla entonces por acá, ¿cierto? Definir estos datos. Vamos a ir al siguiente con la función escribir. Mostramos un mensaje en pantalla y pedimos que se ingrese la base del triángulo. Entonces vamos a ver por acá, ¿cierto? Aquí, entonces esta sería la siguiente instrucción. Escribir la base del triángulo. Ya sabemos, aquí podemos cambiar, ¿cierto? Con las comillas. Con las comillas, a eso. Con las comillas, escribir la base del triángulo. Muy bien. Este número que será ingresado por el usuario lo almacenamos con la función leer en la variable base. Entonces, en la función leer en la variable base, ¿cierto? Entonces, leer la base. Perdón, control Z. Acá. Nuevamente, volvemos a corregir, fin, aquí. Ahí está. Entonces, volvemos entonces, leer base. Entonces, escribe leer
la base del triángulo, entonces leer la base. Listo, leer la base. Bien. Nuevamente con la función pedimos escribir, con la función escribir, pedimos la altura del triángulo. Entonces vamos a tomar acá, ¿cierto? Control C y leemos entonces, le vamos a decir que escriba la altura. Entonces, escriba la altura del triángulo. Escribir la altura del triángulo, escribir la altura del triángulo y le decimos entonces que lea la altura. Vamos a ver, control C, listo, control C, control V, leer altura, leer la altura del triángulo. Listo, entonces leer, definir base, altura y área como real. Listo, tenemos entonces la base, tenemos la altura, la variable altura y luego nos vamos entonces, ya que tenemos la base y la altura, calculamos el área. Esto lo hacemos multiplicando la base por la altura y el resultado lo dividimos entre 2. Entonces el área, ¿cierto? Control, copiamos, base por altura sobre 2. Entonces acá vamos a ponerlo entonces, área es igual a base por altura sobre 2. Área es igual a la base y escribir el área del triángulo, ¿cierto? Y que lo escriba. El área del triángulo es la variable área. Entonces acá le decimos, ¿cierto? Que la variable acá. Y acá. Listo. Entonces, escribir el área del triángulo es y que nos escriba entonces el área. Como puedes ver, en el mensaje estamos concatenando un mensaje, ¿cierto? Con una variable, con la variable área. Para finalizar el algoritmo, fin del algoritmo. Entonces, fin del algoritmo. Algoritmo triángulo y vamos a hacer entonces la ejecución paso a paso. Vamos a ver qué dice. Ejecución inicial. Entonces, escribe la base del triángulo. Entonces voy a decir que la base del triángulo es 2.5. Escribamos la altura del triángulo. Vamos a decir que es 3, la altura del triángulo. Y entonces esto es igual a 3,75. Si esto lo hacemos, vamos a Excel, ¿cierto? Entonces vámonos para Excel y vamos a ver qué resultado obtenemos. Entonces, esto decimos que esto es igual a la base. Esto es igual a 2.5 multiplicado por la altura 3. Y esta información, base por la altura dividido 2, 3,75 y el área del triángulo es 3,75. Entonces digamos que es pues una forma de hacer un ejercicio pues como muy básico, ¿cierto? Traído entonces de internet y ejecutando entonces unos algoritmos. Listo, ahí está pues la forma como trabaja y para también pues la forma como se calcula el área de un triángulo, ¿cierto? Tomando dos variables como medidas y como fuente. Entonces, en nuestra presentación nos están pidiendo entonces variables y constantes, ¿cierto? Si yo pues utilizar una constante numérica, ¿cierto? Pues, por ejemplo, vamos a decir pi por la altura sobre 2. Vamos a buscar por acá entonces una norma internacional sobre medición, ¿cierto? De algunos archivos. Vamos a ver si somos capaces de llevarla a este sistema. Esa norma es me parece interesante porque me gustaría NTC 5029.
Vamos a ver si por acá la encuentro. En data, está por acá. Sena. Acá, NTC 5029. Entonces aquí hay una serie de requisitos para tomar unas medidas, y vamos a buscar, por ejemplo, vamos a tomar una medida entonces por acá. Entonces, el volumen de un cono recto, que ahí tenemos entonces la información. Volumen es igual 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Vamos a mirar otra. Para volumen de la base, para el cubo, área, el volumen es igual el lado por lado por lado. Pues volumen para el epípedo recto, volumen es igual base por altura, base por altura. Bueno, este está más fácil, es que para no complicarlo, base por altura. Entonces, en este pseudocódigo, área, entonces vamos a decir aquí, para, perdón, está cerrado, está. Entonces, la ejecución ha finalizado. Entonces, acá, entonces, área del triángulo, archivo, guardar como, y vamos a guardar entonces ejemplos, entonces área del triángulo, guardar. Muy bien, ahora vamos a utilizar este mismo entonces, ¿cierto? Área paralelepípedo. Área paralelepípedo. Y el área del paralelepípedo dice que es base por la altura, base, altura, base por la altura. Escribe la base del paralelepípedo. Hay que empezar por lo fácil, muchachos. Hay que empezar por lo fácil. Área del paralelepípedo, lea la base. Y luego la altura del paralelepípedo, control C, ¿cierto? Lea la altura del paralelepípedo, área es igual a base por la altura y ya no lo divido por 2, ¿cierto? El área del paralelepípedo es, y lea la variable área. Y fin del algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Área del paralelepípedo, listo. Entonces, ejecutar paso a paso. Entonces, ejecución iniciada, listo. Escriba la base del paralelepípedo. Por ejemplo, es que esto es muy común en estas áreas, es 25 centímetros. Listo. Y aquí me parece interesante, ya voy a hacer otro cambio aquí. Altura, entonces 35 centímetros. Y ejecute la base por el área 875, ¿qué? 875, ¿qué? De base por altura, eso. Entonces, vamos a cerrarlo. Y entonces acá, base por la altura, y esto, entonces, en centímetros. Listo, porque un problema en centímetros, escribe la altura del paralelepípedo en centímetros, ¿cierto? La altura del paralelepípedo en centímetros, y vamos a, vamos a ver, en centímetros, listo. Entonces, primer paso, ejecución iniciada, avancemos un paso, está haciendo la lectura entonces, definir base, altura como números reales, escribe entonces la base del paralelepípedo. Entonces, avancemos, dale a la base, vamos a decir que tiene, por ejemplo, la base, entonces 60 centímetros, la base. Listo. Seguimos. Escribe, leyó la base. Seguimos. Entonces, avanzar un paso. Escriba la altura en centímetros y escribamos la altura en centímetros. Podría ser 40 centímetros.
40 centímetros, ¿cierto? La base por la altura. Y luego entonces área, avanzar un paso, ¿cierto? Y la altura es 2.400 centímetros. Aquí lo que podemos hacer es entonces 2.400, vamos a ver, entonces vamos a detenernos y aquí entonces vamos a decirle entonces coma y aquí vamos a ver 2.400 centímetros, 2.400 centímetros, lo que equivale a 2 puntos, ¿cierto? Lo que equivale a 2 puntos, entonces esto sería entonces base por la altura, entonces lo que equivale a área 100. Vamos a ver. Posiblemente, yo no estoy seguro. Vamos a ver, esto es un valor fijo. Vamos a ver qué hace. Entonces, comenzar. Listo. Desde ejecución iniciada, escribe la base del paralelepípedo. Falta otra cosa. Entonces, vamos a decir entonces 25 centímetros la base. La altura 40 centímetros, ¿cierto? Lo que equivale, el área del paralelepípedo es 100 centímetros, es 1000 centímetros, lo que equivale a 10 metros. Ah, sí señor. Entonces 100, muy bien, entonces aquí necesitamos lo que equivale a esto, lo que equivale a 1000 centímetros acá. El área del paralelepípedo es esto, me está leyendo el área. Muy bien, aquí entonces, perdón, aquí cerramos, lo que equivale entonces a estos centímetros, lo que equivale a estos 1000 centímetros, lo que equivale a esto, entonces, coma, comillas, metros. Bueno, volvamos a ejecutarlo, comenzar. Entonces, nuevamente, ejecución iniciada, escribe entonces la base del paralelepípedo, entonces vamos a decir que son los mismos entonces 25 centímetros, la altura del paralelepípedo 40, ahí está, entonces el área del paralelepípedo es igual a 1000 centímetros, está leyendo el área, lo que equivale a 10 metros. Vamos a cerrarlo acá, cerramos acá el área y centímetros y volvamos a ejecutarlo. Entonces, ejecución inicial, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 25 centímetros, la altura 40 centímetros, el área del paralelepípedo es de 1000 centímetros, lo que equivale a 10 metros. Ahí está. Entonces, eso es hacer pseudocódigo. Yo no programo, no tengo programación y los lenguajes no serán los más conocidos. Pero miren cómo se aprende, pues relativamente fácil con pseudocódigo a sacar una información que yo necesito. Entonces, este pseudocódigo archivo, guardar como
área, ¿cierto? Área paralelepípedo. Y ahí está. Entonces, este es otro pseudocódigo que también pues queda bueno. Otro, entonces, vamos a mirar por acá. Perdón, descartamos aquí. Listo. Muy bien, entonces descartamos. Entonces acá vamos a hacer, entonces ahí estamos sacando pues como cositas en claro. Listo, entonces mira, promedio, vamos a ver este. Sencillo juego en el que el usuario debe adivinar un número aleatorio. Entonces este es otro pseudocódigo, ¿cierto? Entonces azar selecciona cualquier número y vamos a ver cómo funciona este pseudocódigo. Ejecución inicial. Listo. Entonces, vamos a ver. Adivine el número de 1 a 100. Entonces voy a leer, por ejemplo, a escribir el 25. Le quedan 9 intentos. Listo, entonces adivine el número de 1 a 100. Adivine el número de 1 a 100. Muy bajo. Entonces voy a poner bajo, entonces el 70. Muy alto. Está entre 25 y 70. Entonces vamos a poner el 50. Muy alto. Sigo bajando, entonces muy alto. Me quedan 7 intentos. Voy a, entre 25 y 50 voy a poner el 35. Muy bajo. Entre 35 y 50. 45. Muy alto. Entre 35 y 45. Muy alto. 40. Se me están acabando los intentos. 40. Muy bajo. 40. Entre 40 y 45. Le quedan 4 intentos. Entre 40 y 45. Entonces vamos a poner el 42. 43 o 44. 43. Exacto. Adivine en 8 intentos. Lista de ejecución finalizada. Está bueno ese. Miren qué tan interesante. Este es el pseudocódigo para adivinar el número. Entonces, este número secreto, esta variable es la elección de un número al azar, ¿cierto? Entre 1 y 100, pues que no tendría sentido hacer pues como más. Vamos a volverlo a hacer, Adivina un número, vamos a ejecutarlo entonces. Ejecutar este pseudocódigo. Adivina un número del 1 al 100. Entonces voy a poner el número 50, muy bajo. Entonces vamos a poner el 80, muy alto. Entonces vamos a decir que el 70, muy bajo. Entre 70 y 80, 75, muy bajo. 77, 8, 79. Bueno, eso es una cosa relativamente sencilla, pero bueno, sirve pues como para ejecuciones de códigos. Entonces, mire qué tan interesante el área, pues cómo se aprende. O sea, yo nunca había hecho los ejercicios con esta norma de la información que necesito obtener. Bueno, esta me lleva un poquito más de tiempo, cono rectangular truncado, pero cono rectangular, 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Vamos a hacer este último intento. Es un cono, el área el volumen de un cono rectangular. El volumen de un cono rectangular. 1/3 de pi. 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Bueno, no está fácil. Ese código me gustaría hacerlo un poco más adelante. Vamos a ver por acá. Entonces, 1/3 de pi, entonces vamos a cerrar aquí el triángulo, el promedio, entonces ya está cerrado, la suma ya la hicimos,
esta suma ya la hicimos, esta ya la hicimos, entonces triángulo. Entonces, vamos a ver, volumen, vamos a intentarlo, entonces, volumen es igual de volumen, este es del cono rectangular, entonces, algoritmo, volumen de volumen, triángulo, entonces, vamos a seleccionar todo, control C, y vamos a decirle entonces que este es un nuevo algoritmo. Listo, control V, control Z, control V. No, este no creo que no. Más bien, área del triángulo. Este puede servirme un poquito más. Entonces, volumen, cono. Volumen, cono. Listo, entonces las variables son volumen, cono, listo. Entonces, tengo entonces el radio al cuadrado y el radio al cuadrado, entonces radio, la altura, ¿cierto? Volumen del cono, radio y la altura, y aquí sería entonces el volumen, ¿cierto? Reales, números reales. Entonces, escribe el radio del cono. Escribe el radio del cono. Y va a leer entonces variable radio. Listo, va a leer el radio. Escribe la altura del cono. Y lea la altura. Listo. Y lea la altura. Entonces, el volumen es igual, volumen es igual, 1/3, entonces, de pi por radio, entonces el radio, es radio al cuadrado, el símbolo entonces, el símbolo es este, vamos a buscarlo, no lo veo acá, entonces como no lo veo acá, entonces vamos a la ayuda y en el índice vamos a ver si encontramos los operadores, y el operador es entonces potenciación. Este es el operador. Te vamos a copiarlo, ¿cierto? Vamos a copiarlo, radio al cuadrado. Control U o control Z. Control Z. Vamos a ver si me lo deja, si me lo deja copiar. Vamos a buscar acá. Vamos a intentarlo nuevamente. Ayuda aquí. ¿Cómo hago este símbolo potenciación? Entonces, vamos a ver acá. El operador potenciación en pseudocódigo, buscarlo. Entonces, operador potenciación en pseudocódigo. Vamos a buscar entonces operador potenciación en pseudocódigo. Símbolo, algoritmo para elevar potencias. Vamos a por acá. Entonces, elevar potencias, escribe un número, leer,
aquí. Entonces, la potencia es este simbolito, control C, ¿cierto? Para calcular la potencia, para potenciar. Entonces aquí, tarará, venimos a nuestro pseudocódigo y por aquí, entonces, radio, ¿cierto? Radio, V, falta, entonces, ¿cómo le insertamos? Vamos a ver, copiar, pegar. Necesito... Volvemos a mirar por acá. Tenemos la potencia, la potencia, el operador algebraico este, el operador algebraico este. Sí, vamos a ver el operador algebraico. Radio a la 2. Listo, entonces volumen es igual, entonces volumen es igual 1/3 de pi, entonces un tercio de pi, entonces radio, entonces un tercio de, entonces pi, 3.1416 por radio al cuadrado, por un pi por radio al cuadrado, por la altura sobre 3. Entonces, volumen es igual 3.1416 por... yo no estoy seguro. Vamos a ver si esta sea la potencia. Listo, entonces, tarará, tarará, y entonces escribe el radio del cono, la altura, radio, cono, la altura, 1/3 de pi. Entonces, esto, por la altura, y esto entonces vamos a ponerlo, ¿cierto? Entre paréntesis, porque es toda esa expresión. Listo. Entonces, esto sobre 3. Y escribir el volumen del cono escribimos entonces el volumen, la variable volumen. Aquí tendríamos volumen del cono y vamos a ejecutar entonces paso a paso. Él escribe el radio del cono, entonces lo mismo en centímetros, en metros, porque esto funciona en metros, entonces escribe el radio del cono en metros, escribe la altura del cono en metros, escribe la altura del cono, esto, el volumen del cono es, volumen, cierro comillas, cierro comillas, cierro comillas. Vamos a ver si esta es la potenciación, entonces, decimos que ejecutar, ¿cierto? Y ejecutémoslo paso a paso. Entonces, ejecución iniciada y vamos a ver. Entonces, escribe el radio del cono en metros. Entonces, por ejemplo, el radio del cono es 0,80 metros, que es muy usual, ¿cierto? En estas cosas, el radio. La altura del cono, 1,7 metros. Y 1,36, pero ¿esto qué es? Metros, como es una medida volumétrica, entonces esto es igual en metros, perdón, cerramos, paramos en metros cúbicos. Listo.
te volvemos entonces a ejecutarlo, ejecutémoslo entonces, ejecutar, como si fuera normal. Entonces, es ejecutando volumen cono. El radio del cono, entonces, punto 80. La altura del cono, 1,7 metros. Y el volumen del cono es igual, entonces, a 1 punto, o sea, 1,139, 35, 36 metros cúbicos. O metros cúbicos, ¿cómo se escribe? ¿Cómo escribir entonces? En lugar de metros cúbicos, escribir entonces en la notación, ¿cierto? Algebraica. Entonces vamos a buscarla por acá, metros cúbicos. Entonces, metros cúbicos. Si nos deja pasar, metros cúbicos, metros cúbicos. A ver si nos la deja pasar, ¿cierto? Como para que me lo señale, para que me lo muestre cómo es metros con la potencia metro cúbico, verlo por acá. Este es el que quiero tener, metros cúbicos. Vamos a ver si me lo lleva, vamos a ver si me lo lleva. Entonces, control C, y vamos entonces aquí, volúmenes, metro cúbico. Puede ser, puede ser. Muy bien, entonces esto, ejecutar, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo, entonces otra vez, punto 8, 1,7, sí me gusta más, metros cúbicos. Entonces así, volvemos entonces. Pseudocódigo, entonces mire cómo, pues cómo nos ayuda. Es conocer como, ir conociendo como toda el enredito, ¿cierto? De nuestros ejercicios y pues no presentará entonces tantas dificultades. O sea, no había hecho pues lo de los ejercicios de pseudocódigo pues como en espera y queriendo resolver pues que esto sí funcionara como se dice, es decir, digamos que de una forma más o menos intuitiva o de una forma más o menos fácil. Y pues aquí podríamos quitarle el espacio, ¿cierto? Finalmente pues el metro cúbico, ¿cierto? Nunca ejecutémoslo, ¿cierto? Uno va pues separado, entonces punto 8, 1,7, no debería cambiar el resultado. Y la ejecución finalizar. Variables y valores fijos enteros reales, porque son, en este caso, decimales. Listo. Entonces, esto lo hacemos en Excel. Hagámoslo en Excel. Vamos a decir el mismo resultado. Entonces, esto es igual, este volumen es igual, entonces, punto 8. Entonces, esto es igual a, esto es igual a punto 8 por, pongámoslo a multiplicar, 1,7 por 1,7, porque ese es el radio al cuadrado, entonces 0,8, 1,7, entonces base, entonces pi, perdón, aquí me faltó pi, entonces vamos a hacer exactamente igual allá, 3,1416 por la base, por la altura, el radio al cuadrado, entonces radio al cuadrado, entonces, aquí, bueno, no, aquí porque me equivoqué. Entonces, radio al cuadrado, esta es la altura, entonces es este señor, entonces este 0,8, 0,8, oh, perdón, 0,8 multiplicado por 0,8, ¿cierto? Por la altura, y todo esto
sobre 3. Ahí está. 1, 139, 35, 36, que es entonces la misma ejecución. Entonces, ejecutar, ¿cierto? Ejecutar, si lo ejecuté, ejecutar. Entonces, ejecución inicial, entonces, punto 8, sí, el radio del cono, punto 8, la altura, 1,7, y el resultado en metros cúbicos, ejecución final, 1, 139, 35, 36. Exactamente, ¿cierto? Acá, como está en Excel, 1, 139, 35, 36. Entonces, eso significa pues que estamos obrando bien en nuestros códigos y en la forma como estamos procediendo. Eso es hacer pseudocódigo. Yo no lo veo, pues realmente no es difícil, hay que estudiar, hay que trabajar. Entonces, este señor, entonces, archivo, guardar como, ¿cierto? Volumen cono rectangular, volumen cono recto, volumen cono recto, volumen del cono rectangular. Y así, entonces, uno termina, pues, digamos, como haciendo, pues, como toda esta información y que le permita a uno, entonces, vea, obtener todos estos resultados. Y otra, voy a hacer, por ejemplo, toda esta parte de conversiones. Qué tan interesante. Lo que equivaldría, entonces, a tanto en metros lineales, que sería, pues, la conversión. Ese sería, pues, como para una próxima. Esto es lo que se hace, entonces, para tener claro que hay variables